Bueno, habíamos quedado entonces en el comportamiento punto 5. Comportamiento de cada una de las rectas tangentes. Juan lo había explicado muy bien, lo que había observado, y era que las pendientes de esas rectas tangentes resultaron en algunos casos positivas, en algunos casos nulas y en otros casos negativas. Por ende, observaron que eso influía sobre qué de la función. Comportamiento. Claro, pero ¿sobre qué del comportamiento? Vos lo dijiste antes. El crecimiento y el decrecimiento. Exactamente. Cuando la recta tangente tiene pendiente positiva, la función que presenta un intervalo de... No le escuché, disculpe. Cuando la pendiente es positiva de la recta tangente, la función presenta un crecimiento. Cuando la pendiente de la recta tangente es nula, ¿qué presenta? La pendiente puede presentar un punto mínimo o un punto máximo. Muy bien. ¿Y si la pendiente es negativa? Decrece. La función decrece. Perfecto. Esa era la observación que me interesaba que tuviesen en cuenta con respecto a las rectas tangentes y a sus pendientes y al comportamiento de la función. Muy bien. Pasamos al punto 6. Describan el comportamiento de la f', es decir, de la derivada. La derivada es una función cuadrática, así que más sencillo todavía para describir el comportamiento de la función. Bueno, alguno de ustedes dos puede decir la derivada, ahí está en pantalla el gráfico de la derivada. La derivada, bueno, ya lo dijo Kife, ¿cierto? Un tercio de x al cuadrado más 8 sobre 9 de x menos 11 sobre 9. Perfecto, esa sería la fórmula, ¿no? Bien. Sí. Primero hallé el dominio, que son todos los reales. Muy bien. Después el conjunto de positividad. Antes del conjunto de positividad tienes que encontrar algo. Si no, no podés hallar el conjunto de positividad y negatividad. Conjunto de ceros. Conjunto de ceros. Perfecto. ¿Cuál es el conjunto de ceros de la función derivada? 1 y menos 11 sobre 3. Perfecto. Menos 11 tercios y 1 sería el conjunto de ceros de la derivada primera, que es una cuadrática. Perfecto. Teniendo el conjunto de ceros, puedo analizar conjunto de positividad y negatividad, ¿verdad? Positividad. Bueno, dale. De positividad es de menos 11 a menos 11 tercios, unión de 1 a infinito. Y espera, entonces no, salió medio cortado, Martín. ¿Podés volver a decir el conjunto de positividad, por favor? Conjunto de positividad es de menos 11 a menos 11 tercios, unión no, de menos 11 de 1. no. No, de menos infinito. De menos infinito. De menos infinito a menos 11 tercios. Ahora Unión de 1 a infinito. Perfecto. Unión de 1 a más infinito. ¿Y el de negatividad? De menos 11 tercios a 1. Perfecto. Muy bien. ¿En algún lugar se cumple el corolario del teorema de Bolzano? Ahora sí. Ahora que lo veo bien, sí. ¿Dónde se cumple? En el intervalo de menos 4 a 1. Muy bien, perfecto. Yo diría, sí, en el intervalo de menos 4 a 2, podés decirlo también, pero bueno, la idea es que el corolario del teorema de Bolzano se cumple entre menos 11 tercios y 1, ¿verdad? Más que menos 4. También, perdón. Menos 11 tercios realmente. Menos 11. Menos 11 tercios y 1. Porque justo allí es donde son las dos raíces consecutivas, por supuesto,
y la función no cambia el signo entre menos 11 tercios y 1. Sus imágenes son todas negativas. ¿Están? Sí, profe. Así que el intervalo no es menos 4, sino que es menos 11 tercios y 1. Muy bien, Sí, perfecto. perdón. Bueno, luego, ¿qué más se puede analizar de la función? Intervalo de crecimiento y decrecimiento, pero antes hay que obtener ¿qué cosa? Punto máximo y mínimos. Muy bien, en este caso, como es una cuadrática, ¿qué tiene? Un solo punto que sería el mínimo. Perfecto. Las cuadráticas, por la forma que tiene la curva, que es una parábola, solo tiene un máximo o solo tiene un mínimo. En este caso, como las ramas de la parábola van hacia arriba, tiene un punto mínimo. ¿Y el punto mínimo qué es de la parábola en este caso? Vértice. ¿A dónde? El vértice de la parábola, perfecto. Así que como es una función cuadrática, pueden hallar sencillamente las coordenadas del vértice. Y ese vértice va a ser el punto mínimo, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es la coordenada en X del vértice? Menos 4 tercios de X y de Y menos 49 sobre 27. Bueno, muy bien, perfecto. Menos 4 tercios de X, muy bien. Ese valor de X del mínimo en este caso, ¿qué va a permitir encontrar? ¿El intervalo? ¿De qué? De crecimiento y decrecimiento. Perfecto, muy bien. ¿Cuál sería el intervalo de decrecimiento de la función? Menos infinito, menos 4 tercios. Perfecto. ¿Y el de crecimiento? Menos 4 tercios, infinito. Más infinito. Más infinito. Muy bien, Menos infinito. perfecto. Muy bien, ahí hicimos entonces el análisis que se pedía de la derivada, es decir, describir el comportamiento de alguna manera de la derivada primera. Muy bien, punto 7, comparen el comportamiento de f y de g, es decir, de f y f', ¿no? De la función original y de la derivada. Tengan en cuenta las rectas tangentes halladas y elaboren una conclusión. Fundamenten la conclusión a partir de enunciar e interpretar teoremas y definiciones que consideren pertinentes presentes en el capítulo 6 del libro. Muy bien, acá sí ya empezamos, digamos, a orientarnos a el potencial que tiene la derivada primera para poder mostrarme algunas cosas de la función original. En principio, si ustedes miran el gráfico de la función original y el gráfico de la derivada, que las tienen medianamente ahora en pantalla, ahí, veamos, ¿qué pueden observar entre la derivada y la función original? ¿Hay algo de la derivada que esté relacionado con algo de la función original? Los puntos, el punto extremo mínimo y el punto máximo de la función principal coinciden con las raíces de las abscisas, coinciden con las raíces de la derivada. Perfecto. Primera Eso noté primero. observación importantísima. El conjunto de ceros de la derivada primera coincide con los valores de las abscisas de los puntos máximos y mínimo, en este caso, el máximo y el mínimo de la función original. Primera observación importantísima. Segunda observación. También observé que en el punto menos 4 tercios, donde en la primer función, en la función principal, es como que cambia la función de positivo a negativo, o de negativo a positivo, creo ¿La la original concavidad. o la derivada? La original. La En el original. punto menos,
Sí, hay un punto que es el menos 4 tercios menos Sí. 286 sobre 243, que también coincide con la abscisa en el vértice de la derivada. O sea, abscisa. Sí, o sea, la abscisa Con- del vértice de la derivada, de la cuadrática, ¿qué exacto. notas con respecto Coincide a la... ¿Coincide con qué? con un punto en su abscisa de la De la principal original. donde... ¿Y qué le pasa a la Exacto. original ahí en ese punto? Puede ser un punto de inflexión. Muy bien, nos estamos adelantando, perfecto. Sí, Pero ¿por perdón. qué es un punto de inflexión? A ver, ya que lo nombraste, ahora lo tenés que decir. ¿Qué es un punto de Porque inflexión? Te es donde metiste en cambia el la baile, concavidad. ahora tenés que Sí, bailar. perdón. Muy bien. Trato de callarme la boca y mi... Ahora baile, muy bien. Lo nombró, ahora se corona. Perfecto. A ver, es un punto de inflexión. ¿Qué es un punto de inflexión? A ver. Es donde el punto que cambia la concavidad. Muy Sí, bien. Bien. Cambia la concavidad de la curva. ¿A qué llamamos concavidad? cuando es de conjunto positivo o sea, cuando tiene concavidad positiva o cuando tiene la Muy bien. concavidad Muy negativa. bien. ¿Qué es concavidad Ujú. positiva? ¿Qué le pasa a la curva cuando tiene concavidad positiva? Está para arriba. Muy bien, es como que tengo, digamos, un cuenco y el cuenco mira para arriba, ¿no? Exacto. Yo le digo una Perfecto. sonrisa y si no triste. Bueno, muy bien, carita feliz y carita triste. No estamos en un nivel para hablar de carita feliz y carita triste, pero bueno, vamos a dejarlo Pero de pasar por esa la forma me virtualidad, acuerdo, digamos. profe. Vamos a dejarlo pasar por la virtualidad. Bueno, entonces, digamos que Te tengo un salvaste, ¿eh? cuenco, claro, te salvaste por Sí, la virtualidad. Entonces, digamos como que tengo un cuenco y si yo tengo sí, el cuenco mirando para arriba, es decir, como lo uso normalmente, tiene una concavidad positiva y si lo doy vuelta, tiene una concavidad negativa, ¿verdad? O la sí, concavidad mira para arriba o la concavidad mira para abajo, ¿no? Estamos definiendo así muy sí, sencillamente concavidad. Perfecto, muy sí. buena observación. Entonces, la abscisa del extremo de la derivada primera coincide con un punto de la original donde en ese punto justo se produce un cambio en la concavidad de la curva. Muy bien. ¿Qué otra cosa pudieron observar? Mm, Conjunto de positividad y negatividad de la derivada primera. ¿Encontraron con que tiene alguna relación con algo de la original? sí. A ver, déjame. ¿Cómo son las pendientes de la recta tangente en el conjunto de positividad de la derivada primera? Si es conjunto de Negativo. positividad de la derivada primera, conjunto de positividad de la derivada primera, las pendientes de las rectas tangentes a la curva, ¿qué Tendrían que signo ser tienen? positivas. Positivas, muy Digo. bien. Ujú. Y si las pendientes de las rectas tangentes son positivas, ¿qué le pasa a la curva de la original? Y tendría que crecer. Muy bien, crece, no tendría que, Crece. crece. Muy Perdón, bien. sí, crece. Entonces, conjunto de positividad de la derivada primera coincide con el intervalo de crecimiento de la función original. Miren que el conjunto de positividad de la derivada primera viene desde menos infinito a la raíz que era menos, ¿cuál era la 11 raíz? tercios. Menos 11 tercios, 11 ¿no? tercios. Sí. Desde menos infinito hasta menos 11 tercios. Y si miramos la original, desde menos infinito a menos 11 tercios, la original crece. Tiene razón.
Si no me tengo que ir, chicos. Perdón, profe, siempre digo lo mismo. Claro, si no me tengo que ir, literalmente. Muy bien. Bueno, Bien. luego, desde menos 11 tercios hasta 1, lo tienen en pantalla, la función derivada tiene un conjunto de negatividad. Si miro arriba, la original, desde menos 11 tercios hasta 1, la original decrece. ¿Verdad? Sí. Sí. Por ende, las pendientes de las rectas tangentes a la curva original en todo ese trayecto van a ser negativas. Porque estoy en un conjunto de negatividad de la derivada, ¿no? Y luego de 1 en adelante, vuelve a tener conjunto de positividad la derivada primera. Por lo tanto, las pendientes de las rectas tangentes son positivas. Por ende, la función original, ¿qué le pasa? Crece. Perfecto. Y ahí está toda la observación importante con respecto a la derivada primera y la función original. Entonces, conjunto de positividad y negatividad de la derivada primera coinciden con los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función original. El conjunto de ceros de la derivada primera coinciden con las abscisas del máximo y del mínimo de la función original. Y Juan determinó algo muy importante, que el extremo, el valor de abscisa del mínimo de la derivada primera en este caso, coincide con el cambio de concavidad en la curva de la función original. Así que estamos viendo que si nosotros prestamos atención a algunas cuestiones importantes del comportamiento de la derivada, podemos analizar tranquilamente el comportamiento de la función original. Es decir, podemos tener una idea del comportamiento de la función original. Bien, tenían que buscar el fundamento teórico en el libro. El fundamento teórico en el libro, el conjunto de ceros de la derivada primera, llevan un nombre especial que ya lo anticipó Juan en el día de hoy, pero ahora lo puede volver a decir. ¿Qué son esos puntos? ¿Cómo se llaman esos puntos que forman el conjunto de ceros de la derivada primera? ¿Puntos críticos? Puntos críticos, perfecto. En criollo, los puntos críticos, ¿qué serían? Los candidatos, valores de abscisa, ¿no? Por supuesto, candidatos a extremos de la función, ¿no? Llamo extremos a máximos o mínimos. Ya vamos incorporando vocabulario. Cuando digo extremos, me refiero a máximos y mínimos, engloba a los dos. Así que el conjunto de ceros de la derivada primera conforma lo que se llama puntos críticos, y esos puntos críticos que son los valores de abscisas de los candidatos a extremos, que luego serán máximos o mínimos, ¿no? Sí. Bien, perfecto. Después, otra cuestión interesante que tenían que ver era esto de los conjuntos de positividad y negatividad de la derivada primera, que coincide con el intervalo de crecimiento y decrecimiento de la función original, era el otro punto importante teórico que está detallado en el texto como teoremas, ¿no? Y están enunciados ambos teoremas. Está bien. ¿Está? Sí, yo lo puse Bien. en mi palabra, lo que estaba viendo era, esperaba la explicación suya y de más o menos dónde ubicarme, lo que me falta la justificación teórica. Ahora que usted me abrió el... Claro, para eso estaba la clase de hoy. Ustedes hasta ahora exploraron
leyeron algo del capítulo, trataron de relacionar, de encontrar. Ahora estamos empezando a formalizar todo esto. ¿Está? El trabajo de ustedes era puramente exploratorio, así que está perfecto que lo hayas escrito con tus palabras. Está bien. Igual ya grabé 2 clases con respecto a esto, que les van a llegar hoy a la noche recién cuando termine con el segundo de la noche. Les voy a subir 2 clases explicando todo esto. Así que van a tener ahí todo el fundamento teórico, se los escribí todo, con símbolos, con todo. Así que van a tener el complemento. Cuidado porque las clases son largas. Van a tener que dedicarle un tiempo a mirarlas, ¿eh? No hay problema. Bien, perfecto. Bueno, estábamos entonces en el punto 7, ¿verdad? Sí. Bien, punto 8. Volvamos sobre el gráfico de f de x, ahí lo tienen, y analicen más detenidamente la concavidad de la curva, que ya me lo spoileó Juan, por supuesto, lo de la concavidad. Profe, Bien, ubiquen. profe, Nunca con Juan profe, para una película, ¿no? Te spoileé al final enseguida. Bueno. Profe, Sí. una pregunta, porque ahí dice fundamente, bueno, yo lo que hice también la parte de máximo y mínimo relativo, máximo y mínimo Bien, muy bien, absoluto. dale, Bueno, no sé dale, si... Martín, dale, conta, vamos a seguir spoileando, Ah. total, no hay problema, dale, dale. No, ahora no. Dale, Me callo. contá, ahora es como le dije a Juan, ahora Baila. que te metiste en el baile, baila, muy bien. Ya que habló de absoluto y relativo, ahora cuenta qué entiende por absoluto y por relativo, vamos. Bueno, máximo y mínimo absoluto, yo lo que entiendo es, si está, vamos a decirlo, en un intervalo cerrado, la función, entonces va a tener un máximo y mínimo absoluto. A ver, pará porque Puede ser empezaste a también que hablar de tenga... relativo y después fuiste a absoluto, ¿eh? Cuidado. Entonces, si está en un intervalo cerrado, la función Sí. puede tener va a tener un máximo y un mínimo absoluto. Y puede, según la función que sea, puede tener un máximo y mínimo relativo. Ahora, si la función crece y decrece infinitamente, no va a tener un máximo y mínimo absoluto. Y puede tener por ahí un máximo y mínimo relativo. Bien, quedó medio confuso para los que vayan a escuchar el audio. Yo te pude seguir en algo, pero bueno, los que vayan a escuchar el audio y vieron esto y ven esto por primera vez, tal vez se confundan un poquito. Vamos a un ejemplo más práctico. Mira, ahí en pantalla tenés la gráfica de la función original. Ese máximo y ese mínimo que vos ves ahí, ¿qué son? ¿Absolutos o relativos según tu criterio? Relativo. Relativos, muy bien. Son relativos ¿por qué? Porque es el punto más alto o el punto más bajo dentro de un intervalo, es decir, cerca. Es decir, si yo tomo entre menos 4,5 y menos 2,5, por ejemplo, entre esos dos puntitos, el punto máximo, el valor de abscisa del punto máximo, tiene la imagen más alta, pero de ese sector, no de todo el dominio de la función, sino solo de ese sector. Lo mismo pasaría con el puntito mínimo, es decir, es el punto más bajo dentro de un sector, dentro de un intervalo que vos puedas llegar a tomar alrededor de ese punto máximo o ese punto mínimo. Entonces, el punto más alto o más bajo dentro de ese sector. Por ende, es relativo. Mientras que si miramos la gráfica de la derivada, que es una cuadrática, ¿qué pasa con el vértice? Va a ser
Va a ser ¿Absoluto el o relativo? Mínimo, ¿es absoluto o relativo? Absoluto. Absoluto. Absoluto, porque es el punto más bajo de todo el dominio de la función. Es decir, no es solo de un sector, sino es el más bajo de todo el dominio de la función. Por ende, el mínimo es absoluto. No hay un punto de la función más bajo que ese punto. Por ende, las parábolas siempre tienen máximos absolutos o mínimos absolutos. Mientras que el resto de las funciones, cuyas curvas después crecen o decrecen infinitamente, siempre van a tener máximos o mínimos relativos. Lo relativo tiene que ver con que es el punto más bajo, más alto de un sector, no de todo el dominio de la función, sino de un sector. ¿Quedó clara la idea de máximo, mínimo, relativo? Sí, profe. Sí, sí. Muy bien. En el punto 8 dice, analicen más detenidamente la concavidad de la curva, que se lo vuelvo a decir, me lo spoileó Juan. Ubiquen en el mismo las rectas tangentes halladas anteriormente y les pido que ubiquen la recta tangente que le corresponde a menos 11 tercios, a menos 4 tercios y a 1. Perfecto. Se supone que tienen que volver a graficar la función original y volver a graficar esas 3 rectas tangentes que ya las hallaron anteriormente. Sí. Bien, ¿qué pasa con esas rectas tangentes? En menos 11 tercios, ¿cómo es la recta tangente? Continua, paralela al eje de abscisas. Paralela al eje de abscisas, es decir, es una función constante, ¿verdad? Es horizontal. Sí, sí. ¿Y su pendiente cómo es? Nula. Nula. Muy bien. En x igual 1 pasa lo mismo. Exacto. La recta tangente es horizontal, la pendiente es nula. Y en x igual a menos 4 tercios, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó a esa recta tangente? ¿Qué notaron de esa recta tangente si la graficaron? Es como que divide. Muy bien. ¿Cómo le...? Corta la curva. Si lo vemos exacto. Simétrica. Es decir, pero no es que la toca en ese punto, sino que la corta en ese punto, ¿verdad? Exacto, sí. Esa recta tangente, si ustedes miran hacia la izquierda, de menos 4 tercios, es decir, para el lado de menos infinito, la recta tangente, ¿cómo está? ¿Por arriba o por debajo de la curva original? Por arriba. Por arriba, muy bien. Y si miran a la derecha de menos 4 tercios. Por abajo. Muy bien. Perfecto. A eso me refería donde dicen expliquen qué observan. Ajá. Yo lo que puse también, profe... Perdón. ¿Y qué era ese punto que vos ya lo dijiste, Juan? Menos 4 tercios. Era el punto de inflexión. Y era el punto que vos dijiste donde pasa qué cosa. El cambio de concavidad de la curva. Entonces, ya vayan mirando que la recta tangente está por arriba de la curva, entonces la función es cóncava hacia abajo. Y si la recta tangente está por debajo de la curva, es cóncava hacia arriba. Miren que justo donde la recta tangente está por encima o por debajo de la curva. Por eso la corta. Martín, ¿qué ibas a decir? No, iba a spoilear, pero no, mejor lo dejo ahí. No, dale, si total ya fue, dale. No, iba a decir que yo lo reemplacé con la segunda derivada y tiene que ser igual a 0.
Es decir, es la raíz de la derivada segunda. Ajá. Menos 4/3. Ahí lo terminé de Menos foliar 4. yo del todo, listo. ¿Está? Profe, yo ahí tengo una duda con cavidad, o sea, todavía no estamos con cavidad, o sea, empapado, digamos. Sí. Pero estuve leyendo en el libro y justo en este quería hacer la pregunta y lo tengo anotado. Dale. Que dice que cuando la concavidad es positiva, Sí. o sea, los puntos, las rectas tangentes de sus puntos tienen que también tener pendiente positiva. O yo entendí mal. No, al revés creo que. Yo lo entendí al revés. Cuidado, lo que pasa que los que van a tener que tener pendiente positiva va a tener que ver con el conjunto de positividad de la derivada segunda. Quizás la confusión viene por yo ese me lado. confundí, ahí. Ahora no, sí, listo. Ya. Esa Bueno, era ya mi lo única. spoileé del todo, listo. O sea, los que están escuchando este audio, listo, ya está, ya dijimos todo lo que teníamos que decir. Pero igual ahora lo vamos a volver a repetir, ¿está bien? Listo. Bueno, entonces, Sí, el perdón. punto 8, observando qué era lo importante, es que en menos 11/3 y en 1 las rectas tangentes eran horizontales y con pendiente nula, y en menos 4/3 justo cortaba la recta tangente a la curva, y hacia la izquierda queda por arriba de la curva y hacia la derecha por debajo de la curva. Eso era lo importante, digamos, a tener en cuenta como observación, ¿sí? Bien, ahora dice, describan el comportamiento de la F segunda. Ya dijimos todo, pobre de la F segunda, pero bueno, vamos con la F segunda. Bien, describir el comportamiento de la F segunda. Acá en la F segunda, debido a que tomo la cuadrática, que era la F', y la vuelvo a derivar, obtengo como resultado una lineal, ¿verdad? Así que, ¿cuál sería la derivada de esto? Del 2/3 de X más 8/9. 2/3 de X más 8/9 sería la fórmula, por así llamarlo, de la derivada segunda, que es la gráfica que tenemos en pantalla actualmente, ¿verdad? Sí. Bien. Una función lineal, no habría mayor inconveniente como para poder determinar su comportamiento, ¿no? Es una función estrictamente creciente, por ende, el crecimiento va desde menos infinito a más infinito, no hay mucho más para hablar del crecimiento. Sí podemos hablar de su raíz, su conjunto de cero. ¿Cuál es la raíz? Menos 4/3. Menos 4/3, que ya veníamos hablando de ese menos 4/3 famoso, sí, ¿no? La raíz de la derivada segunda es menos 4/3. Teniendo la raíz puedo determinar conjunto de positividad y negatividad, que para el caso de una lineal, por supuesto, es 1 para la negatividad y 1 para la positividad, ¿no? ¿Cuál sería el de positividad? Menos 4 tercios más infinito. A más infinito. ¿Y el de negatividad? Menos infinito, menos 4/3. Perfecto. Bueno, mucho más para hablar de la lineal no hay. Ya sabemos que es una función muy sencilla. Perfecto. Una vez entonces que describimos el comportamiento de la lineal, hay que ver si lo relacionamos con el punto anterior, que obviamente ya está todo spoileado, porque ya lo aclaramos, pero bueno, vamos otra vez. Notamos que el conjunto de ceros de la derivada segunda coincide con el punto mínimo, en este caso, de la derivada, y eso coincide con el punto de inflexión de la original. ¿Ven cómo vamos subiendo, digamos? El conjunto de ceros de la derivada segunda coincide con el máximo o el mínimo de la derivada primera, en este caso mínimo, y a su vez, el valor de X estoy hablando, no el valor de abscisa.
Y a su vez coincide con el valor de abscisa del punto de inflexión de la original. Sí. Bien. Otra cuestión, miren, para el conjunto de positividad de la derivada segunda, que va desde menos, ¿cuál era el punto? Menos 4/3. Sí, menos 4/3. Que va desde menos 4/3 a más infinito. Si miro la original, desde menos 4/3 a más infinito es cóncava hacia arriba, o concavidad positiva. Así que ahí está lo que vos decías, Juan, de las pendientes positivas. Es decir, cuando la recta tangente, o sea, cuando es positiva la derivada segunda, presenta una concavidad hacia arriba la función original. Y en el conjunto de negatividad de la derivada segunda, presenta una concavidad hacia abajo, concavidad negativa, la función original. Y si miramos la segunda, fíjense que se cumple entre la derivada segunda y la derivada primera, se cumple el mismo análisis que entre la derivada primera y la original. Es decir, el conjunto de ceros de la derivada segunda pasa a ser el extremo de la derivada primera. Sí. El conjunto de positividad y negatividad de la derivada segunda pasa a ser crecimiento y decrecimiento de la derivada primera. Así que siempre se va dando esa relación entre la derivada primera y la original, y entre la derivada segunda y la derivada primera. Y a su vez la derivada segunda influye sobre la función original. ¿Está? Sí. Bien, mirando un poco la teoría del texto, obviamente tenían que buscar esto. El conjunto de ceros de la derivada segunda forma lo que denominamos el conjunto de puntos de inflexión de la función original. Y el conjunto de positividad y negatividad de la derivada segunda coincide con el intervalo de concavidad de la original. Y a su vez, miren que el mínimo de la original se da en el conjunto de positividad de la derivada segunda, mientras que el máximo de la original se da en el conjunto de negatividad de la derivada segunda. Así que eso también es sumamente importante. Los puntos máximos y mínimos de una función, para ser máximos o mínimos, hay que mirar la derivada segunda. Si caen dentro de un conjunto de positividad de la derivada segunda, es un mínimo. Y si caen dentro del conjunto de negatividad de la derivada segunda, es un máximo. Así que la derivada segunda tiene importancia. Bien, nos queda menos de un minuto. Deberíamos cortar para terminar con esto y volver. Listo. ¿Está bien? Sí, sí, sí. Bien. Corto y vuelvo. Listo.